Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy viernes vamos a juntar dos secciones, la de los jueves de Conóceme Mejor y la de los viernes de Viviendo en Alemania, porque tienen que ver una con la otra. O sea, el día de ayer jueves, le estoy grabando este video ya viernes, quería contarles una situación que viví yo, pues no yo, pero la viví con la persona en cuestión. Y no fueron una, sino dos versiones de la misma situación sobre la violencia de género aquí en Alemania. Uno de los casos fue con una mujer y uno de los casos fue con un hombre. Entonces, como tiene que ver una cosa con la otra, entonces vamos a juntar las dos cosas el día de hoy. Así es que vamos a comenzar primero con el caso, la situación, el tema, para luego entonces contarles las historias relacionadas a lo mismo. Muchas personas me preguntan en relación, por ejemplo, al video que subí la semana pasada sobre la violencia hacia la mujer. ¿Existe la violencia hacia la mujer o la violencia de género en Alemania como por ejemplo en Latinoamérica? Bueno, pues sí y no. No, porque aquí no se dan esos casos así extremos van tantas muertas, tantas mujeres, por ejemplo, han sido asesinadas este año y hay que hacer campañas, por ejemplo, para como en nuestros países latinos, pues no, aquí no. Todo lo contrario, o sea, aquí en Alemania tenemos una ley en favor a la mujer muy, muy fuerte. Yo creo que una de las más fuertes en Europa, una de las más fuertes, no la más, pero protege muchísimo a la mujer, tanto así que llega incluso al raya casi en lo feminista en la ley alemana. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Hay diferentes situaciones en las que la mujer es tan y tan protegida y el hombre es tan desprotegido, por así decirlo de alguna manera, que llega a ser casi injusto. Por ejemplo, el caso de los hijos. Si una mujer soltera tiene, o sea, está embarazada, ella misma puede elegir si aborta o no aborta, sin necesidad de decírselo a su pareja o al padre del niño. Si tiene el niño, no tiene ninguna necesidad, por ejemplo, de que el hombre o de aceptar que el hombre le ponga el apellido a tu hijo, ni que participe en la vida de tu hijo, ni que, por ejemplo, vaya a las reuniones escolares de tu hijo. Todas esas cosas, tú como madre soltera puedes decidir y elegirlas por ti misma. Y el Estado alemán te da todo el pleno derecho. Sin embargo, el hombre sigue manteniendo la obligación y necesidad de pagar la manutención de cada hijo que tenga, declarado con su nombre o no. No importa, da lo mismo, va a tener que pagar. Independientemente si a él le dejan ver a su hijo o no, o si él, por ejemplo, comparte tiempo con su hijo o no. Entonces, por ese lado, es que yo siempre digo, bueno, es un poquito injusto porque si él tiene derecho a pagar, también tiene derecho entonces a compartir con el niño, a tomar decisiones, por ejemplo, importantes como a qué escuela va, qué hace exactamente y esas cosas. Pero no, aquí en Alemania es así. Si usted es una madre soltera, usted tiene pleno derecho sobre su hijo, no tiene que ir a ningún tribunal ni preguntarle a nadie para hacer lo que usted quiera con su hijo. Eso es solamente cuando usted está casada. Casada con documentos, entonces es cuando, si un hijo nacido dentro del matrimonio, es cuando el hombre tiene pleno derecho, igual que la mujer, sobre sus hijos. Entonces, ahí es que yo digo, mira que es un poco, ¿no? Es tan y tan protectora hacia la mujer que raya casi en lo feminista. A eso me refiero. Pero existe entonces este tipo de situaciones aquí en Alemania donde la mujer es golpeada, la mujer, por ejemplo, hay situaciones en que la mujer resulta incluso muerta por una violencia de género. Sí, la hay, muy a pesar de todo. Y ustedes dirán entonces, pero ¿y por qué? O sea, primero, la mujer cuando sufre de violencia de género, la policía interviene enseguida. Desde la primera denuncia que usted le ponga a cualquier persona por violencia de género, la policía va a ir a su casa o va a ir a buscar a esa persona donde sea. Si no vive con usted, no importa. Usted le dice, bueno, fulano trabaja en tal y tal parte, denuncia, me ha golpeado, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. La policía va a ir enseguida al trabajo de esa persona y lo va a sacar con esposas. O sea, eso no es de que no, que yo voy a poner 5 denuncias y vamos a ver. Y no, porque hay que averiguar si es verdad que tú dices la verdad. No, pero vamos a ver entonces si lo que él te hizo a ti es tan grave como para yo ir a buscarlo, para ponerlo en vergüenza. No. Eso aquí no se pregunta ni se sale a averiguar. Si una mujer va a un destacamento de la policía, pone una denuncia por maltrato físico o mental, la persona en cuestión, el hombre en cuestión, va a ser buscado por la policía en su casa, en su trabajo, donde sea. Claro, si sale corriendo, se desaparece, sale del país, esas cosas, entonces eso es otra cosa. Se da mucho con los extranjeros, o sea, con los que no son alemanes, me explico, que cometen ese tipo de fechorías y a eso entonces me voy a referir después. Salen entonces del país o se mudan de ciudad, salen corriendo, lo que sea, entonces en ese caso la policía pues, evidentemente no va a hacer una búsqueda tipo Interpol por esa situación. Entonces, esos son los casos entonces en donde la policía prácticamente está de manos atadas, porque
Si son extranjeros los que lo hacen y no tienen tienen la posibilidad, mejor dicho, de salir del país después de hacer cualquier fechoría, entonces es donde está el problemita y donde están la mayor parte de casos de violencia de género aquí en Alemania. Las personas que viven aquí, que tienen su residencia aquí, o mejor dicho, los que son alemanes básicamente también, por así decirlo, entonces pocas veces pueden huir al brazo de la justicia si es que cometen cualquier tipo de estos delitos. Bien. Entonces, ¿qué tipo de penas le puede caber, por ejemplo, a estas personas violentas? Diferentes. Va a depender del tipo, el grado, por ejemplo, de la violencia, el tipo de golpes que tú tengas, el tiempo que lo haya hecho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va a depender. Pueden ser desde días, meses, hasta años. O sea, depende de... La protección, como le dije la semana pasada también, un pequeño recuentito de 2 minutos ahí. Entonces, la protección hacia la mujer maltratada es total y completa. Le dan alojamiento en una casa de alojamiento para mujeres, una Frauenhaus, como le llaman. No es que si eres maltratada vas a ir a parar a la calle y no sabes a dónde ir. No. Primeramente te llevan ahí mientras vas consiguiendo entonces una casa donde vivir para ti, y durante los primeros meses, años incluso, vas a estar recibiendo dinero del Estado. Te va a pagar tu vivienda, o sea, tu renta, tu luz, te va a pagar tu comida, o sea, te va a mandar un dinero X, porque aquí no es como en Estados Unidos que le mandan o le dan cupones o cosas por el estilo. No sé cómo funciona bien eso en Estados Unidos. Aquí en Alemania te dan dinero en efectivo en tu cuenta y punto. Ejemplo, ellos calculan tu renta, cuánto es, tú pagas 500 euros de renta, entonces te calculan, entonces tú eres una persona, tú eres sola, te dan 200 euros, por ejemplo, para la comida, o tienes hijos. Normalmente las mujeres que están en esta situación muchas veces tienen hijos. Tienes 2 hijos, entonces 200 euros para comida, por ejemplo, para cada uno de ellos, son 600 euros por los 3. Un ejemplo, o sea, ellos tienen una tabla. Y toda esa cantidad de dinero que a ti te corresponde, entonces te la mandan a tu cuenta personal y tú eres la que dirige ese dinero. O sea, nadie va a saber que tú recibes dinero del Estado, a menos que tú no lo digas, ni nada de eso, ¿ok? Entonces, eso no es para que te vayas a sentir humillada, ni nada de eso, o sea, bien. Entonces, ustedes dirán, cónchale, pero ¿y si te apoyan? También tiene ayuda de psicólogo y ayudas de abogados pagados por el Estado para los procesos judiciales que lleguen a raíz, por ejemplo, de este problema. O si te quieres divorciar, o la custodia de los niños y estas cuestiones. Todo, recibes todo. Bien, ustedes dirán, pero si recibes todo eso, entonces, ¿por qué hay mujeres que mueren y tienen problemas y aguantan y estas cosas? Bueno, por diferentes razones. La primera razón de ellas es, el mayor grupo de mujeres que aguantan este tipo de situaciones son extranjeras. Yo diría que el 80%. Es muy, muy, muy raro que a una mujer alemana le suceda estas cosas. Muy raro. Y van a ver entonces el por qué. ¿Por qué entonces el mayor grupo de riesgo, digamos que somos las extranjeras? Digo somos porque yo soy extranjera. Bien, porque, punto número 1, no conocen las leyes alemanas y no saben que tienen derecho a todo eso. Y cuando usted no sabe, no puede reclamar un derecho. La segunda posibilidad, mis amores, es que la persona que está sufriendo de violencia, puede ser hombre o mujer, porque esto sucede en los 2 grados, ¿ok? Pero mayormente en las mujeres. Es porque tenga un estatus legal, migratorio, no claro. Eso significa que, aunque haya entrado legalmente, por alguna extraña razón, no extraña, sino el abusador hace eso a propósito, ha dejado entonces que esta persona quede en un limbo legal, o mejor dicho, para que me entiendan muy claro, esté ilegalmente o esté indocumentado o lo que sea. Eso entonces obliga directamente pues a la persona abusada soportar estos abusos con miedo a que si va a la policía pueda ser deportado. La tercera razón entonces por la cual esto también sucede son por amenazas tanto de la pareja que tienes como de tu familia misma. Y eso sucede mucho, pero que mucho aquí, por ejemplo, en las personas inmigrantes que sean musulmanas. Nada que ver con la religión, ni mucho menos. Ustedes saben que yo no tengo en contra de nada de eso, simple y llanamente, pues dándole un esquema de en qué grupos sociales se da más que nada este tipo de situaciones. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bien, mayormente las inmigrantes musulmanas son mujeres primeramente que son traídas aquí por sus parejas que ya viven aquí, pero van y buscan mujeres en sus países de origen y no las musulmanas que viven aquí. ¿Y por qué? Porque esas entonces ya, las de aquí, ya saben sus derechos, saben entonces a dónde ir, saben todo lo que sucede, etcétera, etcétera. Pero si te traes una desde tu país natal, primero, ni siquiera sabe el idioma, no se va a poder comunicar. Segundo, no conoce para nada las leyes. Tú tampoco la vas a dejar que aprenda ni que sepa. Y ese es uno de los casos que les voy a contar a continuación.
Y además de eso, entonces, ella no conoce sus derechos aquí y para colmo, además, también la mantienen amenazada con sus familiares. Sus propios familiares incluso les obligan a soportar este tipo de situaciones por honor a la familia y ese tipo de cosas. Bien, esas son las diferentes razones que hay más también por las cuales, a pesar de tener una ley de protección a la mujer o de género tan fuerte, de todas maneras se dan muchos casos también aquí en Alemania de maltratos, de mujeres muertas, etcétera, etcétera. Bien, voy entonces ahora a pasar a contarles una de las historias que a mí me tocó muy, pero que muy de cerca, y fue el caso de una chica. Yo trabajaba en ese tiempo, era yo asistente de abogados, como les comenté ya en una ocasión, y en el bufete de abogados donde yo trabajaba, en mi ciudad, donde yo empecé a vivir al principio cuando llegué aquí a Alemania, la abogada con la que yo trabajaba, también era una mujer, trabajaba con derecho familiar. Entonces, había un sinfín de actas, pero una de las que más me llamó la atención fue esa en realidad, porque la chica yo la conocía a modo personal. Yo conocí a esta chica cuando yo llegué aquí a Alemania. Yo empecé a ir a la escuela de alemán desde el inicio. O sea, yo a los 2 meses de estar aquí comencé a ir a la escuela de alemán, que era cuando me tocaba mi curso. El próximo que venía era en ese momento. Y en ese curso yo conocí a muchas personas, ¿verdad? Una de esas personas era esta chica. Ella era de Kosovo y era una muchacha hermosísima. O sea, tú la veías y tú decías, wow, ¿no? Pero a la vez ella era una persona sumamente tímida. Tú la veías así como que retraída, casi no hablaba con nadie, siempre estaba así como con un poco, no sé. Con el tiempo ya se fue soltando un poquito más y fue entonces haciendo más amistades con nosotros y fue contándonos parte de las cosas que ella había vivido, lo que le había pasado y todo eso. El curso de alemán aquí, mis amores, dura 6 meses. Pero yo hice luego de eso un curso extra, además que ella también tuvo participación en ese curso, por lo que tuvimos un año entero completo juntas prácticamente. Yo le llegué a tomar a ella mucho, pero que mucho cariño, y en principio cuando ella me fue contando su historia en el inicio, a mí me tocó el corazón porque francamente fue algo prácticamente terrorífico. Ella me visitaba a mi casa, yo la ayudaba también con la tarea. Ella no era una persona como que yo entendí en el inicio. Ella quizás tenía problemas para aprender el idioma o tenía quizás... No todo el mundo aprende idiomas fácil y no todo el mundo aprende diferentes cosas rápido. Hay unas personas que aprenden rápido, otras que no. Ella tenía muchas dificultades y esas cosas, entonces la profesora me había dicho que si yo la podía ayudar en las tareas y eso, yo con muchísimo gusto. Aparte de eso, también conocía gente, tenía amistades y esas cosas. Normalmente los miércoles ella siempre iba para mi casa y entonces hacíamos las tareas unas 2 horas y entonces ella se iba. Y ahí fue donde ella me fue contando muchas de las cosas. Entonces, ella me contó, mira, lo primero fue que ella no vivía en una casa normal, me dijo. O sea, yo vivo en una casa de refugio. Y yo no conozco mucha gente aquí porque yo soy de otra ciudad. Ella venía de Múnich, o sea, ella había vivido allá primero con su esposo y estaba aquí. Yo soy de Baden-Württemberg, o sea, es un estado vecino, pero es otro estado. Y ella la habían traído aquí por violencia de género. Y eso se hace mucho. Cuando una mujer sufre violencia de género, algo brutal, o sea, realmente peligroso, y que teme por su vida, entonces no solamente la llevan a un Frauenhaus, sino que la cambian de ciudad. Y si es necesario, hasta incluso le cambian el nombre, ya cuando la cosa ya es muy excesiva. Porque hay abusivos que persisten, o sea, que no dejan la pareja en paz, que van detrás, que la amenazan, que no. Bien, ella era una de ellas. Entonces ella me dijo, mira, lo primero que te voy a contar es que porque yo le había dicho, mira, como tú vienes a mi casa, entonces vamos a la casa tuya también, que yo no tengo ningún problema, ¿no? Si se te hace fácil, no tienes que venir solamente a mi casa y eso. Entonces ahí fue que ella me dijo, no, porque yo vivo en un Frauenhaus. Y yo le dije, ¿por qué? Entonces ella me comenzó a explicar, me dijo, mira, yo me casé ella era joven, ella tenía unos 21, 22 años quizás, creo que sí que eran 22. Esto sucedió hace más o menos unos 13 años, eso fue yo llegando aquí a Alemania, 13, 14 años, no me acuerdo ahora muy bien. Entonces ella me dijo, mira, cuando yo me casé con 17 años, yo tengo 2 hermanos mayores y yo soy la hermana menor. Y mis hermanos me consiguieron un esposo. Ella me dijo, mira, al principio yo estaba súper contenta porque me iba a casar con un musulmán que vivía en Alemania y yo feliz de la vida y yo, wow, vi la foto cuando me lo enseñaron mis hermanos, era guapo, joven, yo dije, wow, no, me gané la lotería. Y me vine entonces para vivir para Alemania.
Los primeros 2 meses estuvieron bien, hicimos entonces la boda allá en Kosovo y luego entonces ella se vino a vivir aquí con él y aquí en Alemania hicieron otra fiesta, hacen una grande fiesta y esas cosas, los musulmanes y eso. Me gustan las bodas musulmanas, he ido a varias ya, son muy bonitas y eso, entonces nada. Resulta entonces que ella me dijo, mira, después de los primeros 2 meses fue cuando la cosa comenzó a cambiar. Ellos se fueron a vivir, o sea, ellos vivían en la casa de los papás de él. O sea, él vivía con sus padres y al casarse con ella, en vez de buscar una casa, se trajo la mujer a vivir con él y con sus padres, su papá y su mamá. ¿Qué pasa? Que al principio ella me dijo, mira, al principio yo no quería tener relaciones con él porque yo no sabía nada de eso. O sea, ella fue una muchacha criada que ni siquiera sabía en realidad bien lo que era el sexo. Entonces, no, entonces ella me dijo, yo tenía un poquito de miedo y eso. Y él era así como tan agresivo. Ella pensó quizás que así era normal. La cuestión es que ella se negó al principio y él la violó. Entonces, al pasar entonces los días y ella seguía con ese temor hacia él, entonces él la violaba constantemente. O sea, decírselo a ustedes, eso me causa a mí como que, porque cuando ella me lo contaba, lloraba a mares, ustedes se pueden imaginar. Entonces ella me decía, mira, y yo le dije, pero ¿por qué tú no se lo decías a tu suegra o llamaba a tu familia? Dice ella, no, yo no tenía teléfono. O sea, en la casa el teléfono lo tenía el suegro. No tenían teléfono de casa, sino tenían simplemente un móvil. Y el teléfono lo tenía el suegro guardado. Las puertas estaban cerradas con llave y las llaves las tenía también el suegro. Ella no tenía permitido salir a la calle sin el esposo o sin el suegro. Y ella estaba prácticamente como que indefensa. No hablaba alemán, en su casa hablaban solamente su idioma. Entonces, ella ni siquiera sabía que ella podía llamar a la policía por algo así, porque en su país eso era algo que sucedía también de modo con frecuencia. Ella había escuchado también esas cosas, que cuando te casabas tenías siempre que complacer a tu marido, tú tenías que hacer lo que él quisiera o la familia del marido, y era algo que para ella era un sistema de vida como un tanto normal. Pero a pesar de que para ella era no que era normal, sino que era algo ya visto por ella, seguía sintiendo que esto era algo que no estaba bien. Pasaron entonces los meses y esta situación se prolongó de la misma manera. O sea, si ella salía una vez al mes al supermercado, era mucho, me decía. Y era con el marido al lado. O sea, ella no podía ni siquiera mirar para el lado, ni mucho menos, porque cuando llegaba a la casa, la golpeaba. Entonces, pasaron los meses y ella quedó embarazada de la primera hija. Durante el embarazo, siguió la misma situación. Ella me dice, mira, él constantemente me violaba, me golpeaba. No me golpeaba en la barriga, pero me golpeaba en el rostro, me hablaba mal. Mi suegra también me decía que yo no servía para nada, que yo no sabía ni cocinar, que yo no sabía limpiar, que para qué su hijo se había casado conmigo, que yo no servía para nada, bla, 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 bla. Y cuando yo me quería como que reaccionar o lo que sea, mi suegra también pues me pegaba mi cachetada. Entonces, llegó un momento en el que ella, casi al dar a luz, comenzó a ponerse rebelde y dijo que ella entonces se volvía para su país y era para eso y esas cosas. Y fue el peor de sus errores. Porque entonces la encadenaron en su cuarto. Ella me dijo, mira, ellos me pusieron en la cama, en mi habitación, y me pusieron una cadena en el pie de la cama. Yo me podía mover solamente en la habitación. No podía salir de ahí. Cuando llegó el momento del parto, ella fue a dar a luz, etcétera, etcétera. Entonces ella quiso como que decirle algo a las enfermeras o eso, pero nadie hablaba su idioma. Entonces, por más que ella intentaba, pues tampoco hablaba inglés. O sea, era una muchacha que tenía también pocos estudios. Ella incluso ni siquiera había terminado la escuela completa ni nada. O sea, es lo que le dije al principio. O sea, este tipo de personas que son abusadoras o que tienen ese tipo de forma, porque no todos los musulmanes son así, ¿ok? Que conste. Pero este tipo de personas que hacen eso, y no solamente musulmanes, o sea, hay también incluso alemanes que hacen eso con extranjeras. Hay también personas de cualquier otra nacionalidad que también lo hacen, pero le estoy contando esta historia porque es la que yo conozco y la que yo viví. Cuando entonces ella trató de pedir ayuda en el hospital, pero no sabía el idioma, no sabía a quién preguntarle ni nada. Entonces, cuando regresaron entonces a la casa, oh sorpresa, su suegra le quitó el bebé. Su suegra le quitó el bebé y se lo llevó con ella a su habitación y a ella la dejaron encadenada en su habitación. Me dice, ella no me dejaba ver a mi hija, no me dejaba jugar con ella, no me dejaba hacer nada con ella. Me decía que yo no era buena madre, que yo no podía cuidar a un niño, que yo no era para eso y que de todas maneras su hijo se había casado para tener hijos para que su mamá, o sea, ella tuviera nietos. Y ella me decía, Nelcy, yo lloraba constantemente, yo me estaba volviendo loca, yo pensaba que yo me iba a morir de la pena y el dolor de no tener a su bebé con ella. Le dio una depresión grandísima.
etcétera, etcétera. De todas maneras, a los 2 o 3 meses de ella haber dado a luz, siguió la situación de la misma manera. Él entraba a su habitación, dormía con ella, donde ella estaba encadenada. Y la violaba constantemente. Entonces ella quedó embarazada de la segunda bebé. Y eso fue, la niña no tenía ni siquiera un año, la primera. Cuando nació la segunda, entonces ella le prometió al esposo que se iba a portar bien, que no iba a protestar más, que ya se iba a portar bien. Entonces, él le dio un poquito más de libertad. La dejaban ya salir del cuarto. La segunda bebé no se la quitaron, entonces la dejaba que ella jugara también con la otra. La otra ya tenía casi un año cuando nació la segunda bebé. Ella dice, mira, yo conocí a mi hija prácticamente de nada porque no me habían dejado ni siquiera verla todos esos meses. Y cuando yo pensé, mira, tengo que pensar en algo para yo poder salir de esta situación. Le dije a mi esposo, no, yo me voy a calmar, yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Y cuando él quería tener sexo conmigo, yo me ponía muy contenta y todo eso, para ganar un poco de confianza con él. Y ahí entonces le quitó la cadena, entonces ya iban al supermercado junto con los niños, etcétera, etcétera. En una, ella me dice, yo pensé, yo voy a hacer algo para llamar la atención de la policía. Entonces se puso y se robó un par de cosas en el supermercado. Y se la metió en la cartera y esas cosas, de forma tal que se notara, básicamente. Al llegar entonces a la caja, pitó, no sé qué cosa, y entonces comenzó la cajera, como es normal aquí, mira, que tienes en la cartera y estas cosas. Entonces ella quería llamar a la policía, y era lo que la muchacha quería, para que la llevaran al destacamento de la policía y ahí entonces ella poder pedir ayuda o algo. Pero le salió mal. Porque entonces el esposo habló con la cajera, le dijo que ella era extranjera, que ella no sabía, que ella en realidad quería pagarlo, pero que no. Y como ella no entendía el idioma, la cuestión fue que el hombre resolvió la situación sin que la policía llegara y se la llevó a la casa. Y ya ustedes saben, tremenda, tremenda golpiza. Se llama Nelsie, me golpeó tanto que yo quedé inconsciente 2 días. Después de eso, entonces, ella la encerraron en su cuarto de nuevo y las niñas la cogió su abuela de nuevo. Pasaron un par de meses, dice ella. Ya la segunda niña podía incluso ya caminar y esas cosas. Ya seguía encerrada en su cuarto después de eso. Y ella me dice, Nelsie, yo la oía que ellas jugaban, y yo no podía hacer nada. Yo no podía hacer nada. Yo estaba indefensa. Un día, parece que Dios o su ángel de la guarda la protegió. Ellos salieron a hacer la compra. Salieron para supermercados, la mamá, el papá y el marido estaba trabajando. Al papá se le olvidó cerrar la puerta del cuarto con llave. Y ella logró zafarse de la cadena que tenía y salió corriendo con lo que tenía puesto. Salió corriendo, llorando, pidiendo ayuda. Una persona la vio en la calle, la vio así en esa situación, le preguntó, ella le decía que la policía, que ella quería ir a la policía. La llevaron entonces a la policía y así fue como ella pudo lograr salir de esa casa y esa situación. En la policía entonces ella pidió un traductor y le buscaron un traductor. Ya cuando ya tú estás en esa situación, entonces te buscan a alguien que hable tu idioma o algo similar o lo que sea. Ella le explicó toda la situación. Pero antes de que la policía ni siquiera pudiera llegar a la casa, la mamá y el papá, o sea, el papá y la mamá del marido, al ver que ella se había escapado y que que ya no estaba ahí, imaginaban ya que ella iba a ir a la policía y lo que iba a contar y etcétera, etcétera, se fueron esa misma noche para Kosovo. Tomaron un vuelo y se fueron con las 2 niñas. Cuando la policía llegó a la casa a investigar el caso y eso, encontraron la casa cerrada, abrieron, tumbaron la puerta, todo, ella fue con ellos, le dijo esto y esto y esto, no había nadie. Claro, ella no sabía que se habían ido del país. Nada, la policía dijo, bueno, posiblemente no están en la casa o están, ¿no?, cerca o lo que sea, ¿no? Fueron donde el marido entonces al trabajo a buscarlo. Y entonces él dijo que no, que todo era mentira, que eso era una historia de ella, que ella tenía problemas mentales, que él la tenía siempre en su cuarto porque ella tenía problemas mentales y no sé qué cosa, y que la mamá de él y su papá estaban de vacaciones en su país, que ellos habían planeado esas vacaciones hacía muchísimo tiempo, que ellos venían en un mes y que iban a resolver eso y bla, 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 bla. De todas maneras, entonces, le abrieron un proceso a él, de todas formas, y a ella se la llevaron a un Frauenhaus.
El proceso, de todas maneras, aquí es lento. O sea, no van a abrir un proceso, juicio y todo eso y te lo van a resolver en 2 días. Eso tarda un par de meses. En ese tiempo que yo la conocí a ella, fue el momento en el que ella estaba recién llegada de salir de esa situación y estaba recién llegada a ese Frauenhaus. ¿Qué pasa? Que ella cometió varios errores. Ella lo llamaba por teléfono y hablaba con él, él tenía su número de móvil, aunque ella ya estaba en otra ciudad. Entonces ella le decía, mira, que tú me tienes que dejar ver a mis hijas, que tráela, que yo sé que tú te la llevaste para que yo no la vea. Y él le decía, óyeme, si tú te quisiste ir, te voy a decir una cosa, tú jamás vas a volver a ver a tus hijas, jamás. Yo las tengo a ella allá en Kosovo con mi papá y mi mamá y ellos no van a venir para acá en todo este tiempo. Tú nunca la vas a encontrar, tú nunca vas a saber dónde están. Tú puedes hacer lo que tú quieras, le decía. Mira, si tú quieres, me puedes meter preso, yo puedo ir a donde tú quieras, pero tú nunca vas a ver a tus hijas de nuevo. Y eso era lo que en realidad ella quería, ella estaba desesperada. Porque él le prometió que iba a dejarla ver o a decirle dónde estaban, si ella no abría un proceso. Entonces ella le dijo a la abogada, que era la con la que nosotras trabajábamos, que iba a parar el proceso de la denuncia. Porque la razón que fuese, en realidad ella no le dijo que estaba presionada por él. Así lo hizo. Entonces comenzó a juntarse con él, se juntó con él un par de veces, fue allá a Múnich para hablar. Él le decía, no, ven que vamos a hablar y esta cosa. Y él intentaba convencerla, ella sabía que la situación no podía mejorarse, pero fue un grave, grave error que ella cometió. La entiendo desde el punto de vista de madre, o sea, perder a tus hijas, tú harías lo que fuese, incluso hasta volver a esa situación. Lo entiendo, pero fue un grave error porque entonces de esa manera ya él sabía dónde ella estaba. Bien. Nada, no llegaron a ninguna conclusión ellos dos, entonces ella decidió reabrir el proceso de nuevo. Ya parece que ya pasaron como 6 meses más o menos, y ella hablaba alemán, y ella hablaba un poco de alemán, y ella había terminado el primer curso, y ella tenía conocimientos. Ella nos había dicho que él nunca la quiso enseñar alemán, evidentemente ya sabemos por qué, porque no le convenía a él. Y eso, entonces, ellos habían llegado entonces a un acuerdo. Él le dijo, mira, yo te voy a dejar a ver las niñas, yo la voy a traer. Y la abogada entonces mandó una orden a él judicial que él tenía que traer a las niñas a Alemania para el proceso. Y tenía unos 6 meses de plazo o algo así, me parece, por el estilo, para que las niñas llegaran como máximo, para que él trajera a las niñas a Alemania e iniciara entonces el proceso de la custodia y esas cosas. Él había dicho que sí, en tribunales decía que sí, que iba a hacer todo, pero en realidad no hacía nada y demoraba los plazos de manera tal que llegara hasta el último extremo. Lo que ella hizo fue entonces, que fue algo tonto de su parte, pero en realidad es lo que le digo, lo entiendo. Ella le dijo a él, mira, ya yo mandé a averiguar, ella tenía unos primos que vivían allá en Kosovo todavía, ya yo mandé a averiguar con mis primos en dónde están mis hijas y ya yo sé dónde ellas están y esta semana yo la voy a ir a buscar. Y tú no vas a poder hacer nada, le dijo. Y ya entonces mi abogada, desde que cuando yo traiga a mis hijas aquí, tú eres el que no la vas a volver a ver. Y ella le dijo eso. Grave, grave error. Porque cada semana más o menos no salían tantos vuelos. La cuestión fue que él supo y averiguó a qué hora salía el vuelo y de qué aeropuerto era. ¿Cómo lo averiguó? No se sabe. La cuestión es que ella fue para el aeropuerto para irse para Kosovo a buscar a sus hijas. Él la encontró allá, en la misma entrada del aeropuerto, eso salió en todas las noticias, en Stuttgart. Antes de que ella incluso pudiera hacer la fila, llegó, le dijo, mira fulana, yo te dije a ti que tú nunca más vas a volver a ver a tus hijas, ni siquiera el día que yo me muera. Y le dio 3, 4, 5 disparos y la mató, en frente de todo el mundo. Evidentemente la policía se lo llevó preso y él está preso actualmente, sí. Pero las niñas se quedaron allá en Kosovo con sus abuelos. Como él le dijo, nunca más la volvió a ver. Ella está muerta. Una desgracia total. ¿Pasa eso aquí en Alemania? Sí. ¿Se pudo haber evitado? Depende. Cuando se trata con personas así, uno nunca sabe. Otro de los casos también que sucedió, que yo también tuve oportunidad también de ver y vivir por mis ojos, fue el caso de un joven. Él era un joven, el chico era de Marruecos y estaba casado con una alemana. Vino a vivir entonces aquí a Alemania, se casaron y todo muy bien. Los primeros años todo muy bien. Cuando tenía más o menos unos 5 años de casado, que todo iba relativamente bien, ellos eran vecinos míos incluso, y era una familia completamente normal, tenían 2 niños. Él trabajaba un montón, trabajaba muchísimo, él trabajaba
trabajo completo, ¿no? 8 horas al día y todas esas cosas. Ella era ama de casa. Entonces, él habían incluso ahorrado para comprarse su propio apartamento donde ellos vivían y eso. Y estaban entonces pagándolo mensualmente y todas esas cosas. O sea, todo estaba funcionando como una familia normal. Un buen día, la mujer comenzó a serle infiel. Y cuando él se dio cuenta, comenzaron las problemáticas. Cuando discutían, ella lo golpeaba a él. Y le decía, mira, si tú llamas a la policía, voy a decir que tú me golpeaste a mí. Aprovechando la circunstancia de que las leyes aquí protegen a las mujeres y rara vez iban a creerle que era ella que lo golpeaba a él. Ella le decía, mira, tus documentos aún no te han salido. Mentira, pero era porque no sabía. Tus documentos no te han salido, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer que te deporten. Le decía, no, pero mis hijos... Entonces, él no sabía que en realidad hacía tiempo que sí los tenía, pero que en fin, ella lo envolvía. Le decía, mira, si tú te pones con cosas, te voy a hacer que te deporten, te voy a quitar los niños, me voy a divorciar y me voy a quedar con el apartamento, me voy a quedar con todo. Bla, 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 bla. Pues nada, que los problemas siguieron, ella siguió entonces siendo el infiel. Un buen día ella él la encontró a ella en su casa, en el apartamento, con el amante, y se armó tremendo problema. Él cogió su maleta, se fue de la casa y empezaron el proceso del divorcio. Ella evidentemente se quedó con la casa que había pagado él y con los niños también. Entonces ella le quería prohibir además que él viera a los niños y todo eso. De una u otra manera eso a él le hizo muy mal, eso le hizo mucho daño a él, él se puso mal, vivía mucho, perdió su trabajo. Y un buen día entonces fue a la casa a gritarle, a decirle que mira, que esto, que lo otro, que yo quiero entonces que tú me dejes ver mis hijos, que tú eres una abusadora, que porque tú me has hecho esto y esto y lo otro. Se fueron en peleas y ella entonces tomó un cuchillo, lo acuchilló en el vientre a él y ya ustedes saben. ¿Suceden este tipo de cosas? Suceden. ¿Por qué suceden? Por la mala información de las personas, porque las personas no saben en realidad qué le corresponde y qué no, por miedo a perder los hijos, por miedo a perder el afecto de las familias, por muchas situaciones. Pero toda esta clase de cosas aquí en Alemania suceden. Bien, ahora mis amores voy a dejar entonces el relato y la situación, el caso el día de hoy hasta aquí. Me pueden entonces contar cualquier tipo de situaciones relacionadas o parecidas que ustedes hayan vivido o conocido aquí también en los comentarios para yo saber entonces de otras cosas. Yo conozco historias como estas muchísimas, así que les puedo relatar en otro momento si les interesa ese tipo también de cosas en otro momento. ¿Ok? Y ya ustedes saben, por el momento entonces yo me despido deseándoles un feliz fin de semana y que lo pasen muy bien. Hasta la próxima. Bye.